con tomar la asistencia. Hoy día se trata de ver, continuando ya con los patrones, el patrón alveolar, atelectásico y pleural. En primer lugar, el patrón alveolar. Patrón alveolar, también conocido como enfermedad del espacio aéreo. Bueno, esta es una esquematización bastante representativa de los pulmones. Este es un pulmón y microscópicamente en este cuadradito vamos a ver esto, ¿no? Esta imagen. Lo que estamos viendo acá es el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, estos son los bronquios respiratorios y estos son los alveolos. Los alveolos generalmente están ocupados por aire, ¿no? Los alveolos están ocupados por aire. Por eso es que se ven los pulmones radiolúcidos, o sea, negros, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando estos alveolos, por alguna circunstancia, se llenan de aire, perdón, se llenan de líquido, se llenan de infección, de pus, inflamación, entonces estos alveolos van a cambiar de color, van a verse radiopacos. Estamos hablando pues de millones y millones de alveolos, ¿entienden? No estamos hablando solo de unos cuantos, sino de millones de alveolos que se comprometen, ¿no? Entonces, cuando veamos estos alveolos llenos de alguna secreción que no es aire, hablamos de patrón alveolar. Las radiopacidades densas, hablamos de patrón alveolar. Bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? El alveolo tiene densidad de aire, el alveolo normal. Por eso se ve radiolúcido. Cuando en el patrón alveolar, el aire alveolar es reemplazado por transudado, sangre, líquidos, células. Los alveolos que están comprometidos cambian a densidad de agua, ¿no? Hay una radiopacidad algodonosa y nodular también, ¿no? Punto aparte, entonces estos son los signos radiográficos del patrón alveolar, ¿no? En la radiografía el patrón alveolar se va a ver como radiopacidades nodulares peribronquiales. Puede verse broncograma aéreo y alveolograma, eso les voy a explicar en un momento. Los bordes de estas lesiones son bordes imprecisos, tienen tendencia a confluir, tienen aspecto algodonoso y tiene distribución lobarosegmentaria o en alas de mariposa, ¿no? Como vamos a ver en un momento. ¿Qué cosa es el broncograma aéreo? Es la visibilidad anormal de aire en los bronquios dentro de una opacidad o zona patológica. Por ejemplo, un lóbulo que se comprometa, ¿no? Que se inflame, se va a ver radiopaco. Pero el bronquio de este lóbulo no se compromete. Es decir, el bronquio de este lóbulo se va a conservar el aire dentro de su luz. Entonces vamos a ver una radiopacidad con unas radiolucencias, ¿no? Y a esto se llama broncograma aéreo. Y el alveolograma corresponde a alveolos respetados en el seno de una opacidad y se traduce como diminutas radiolucencias. Mirando la imagen se entiende mejor. Este es un esquema de un pulmón
está comprometido todo este pulmón por esta radiopacidad densa, ¿no? Y este es el broncograma aéreo. El bronquio de este lóbulo superior está indemne. Sigue pasando aire por acá, no está comprometido. Entonces a eso se llama broncograma aéreo. Acá, ¿ve? Este es el lóbulo superior derecho. Acá estamos viendo el bronquio que está indemne. A esto se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo es típico de las neumonías. Una radiopatía densa con broncograma aéreo es típico de una neumonía. Patrones alveolares, puede haber un patrón alveolar localizado, ¿no? O sea, que compromete un segmento o un lóbulo, neumonía aguda se llamaría, ¿no? Un patrón alveolar difuso tiene varios focos, por ejemplo, la bronconeumonía, y un patrón alveolar generalizado bilateral, el edema agudo del pulmón. Primero vamos a ver el patrón alveolar localizado segmentario lobular, ¿no? Su compromiso se llama pues neumonía, ¿no? Son radiopacidades de patrón alveolar comprometiendo a un segmento o un lóbulo pulmonar, ¿no? En este caso se llaman pues neumonía aguda segmentaria o lobar, ¿no? ¿Cuáles son las causas, ¿no? Del patrón alveolar localizado? Puede ser una neumonía, una tuberculosis, infarto de pulmón, carcinoma de células alveolares o contusión pulmonar también. Todas estas patologías van a dar, pueden presentarse como patrón alveolar localizado. Neumonía primero. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que se presenta clínicamente con fiebre, disnea, signos y síntomas respiratorios variables y que causa una reacción inflamatoria pulmonar. Esa es la definición. Vías de acceso y llegada al pulmón, ¿no? De la infección por vía traqueobronquial, aspiración o inhalación de sustancias, vía hematógena a partir de un foco distante, propagación directa de una infección contigua. Patrones, neumonía lobar o alveolar, bronconeumonía y neumonía intersticial, como ya les acabo de decir. Neumonía alveolar, estamos en la parte de la teoría, vamos a ver luego imágenes. Neumonía alveolar, lobular cruza límites segmentarios, es una condensación homogénea. Los organismos habituales que comprometen el Streptococcus pneumoniae, el Klebsiella pneumoniae, el menos frecuente Mycobacteria tuberculoso y neumonía aeruginosa. Produce edema abundante, ¿no? A medida que el líquido aumenta, fluye de acino en acino, propagando los microorganismos. Abarca una porción confluente del parénquima limitado por la pleura, ¿no? Los bronquios de mayor calibre permanecen permeables y originan el broncograma aéreo y el alveolograma. Acá, bueno, este es un ejemplo. Esta es una radiografía, ¿no? De todas maneras, les vuelvo a decir de que el examen inicial para evaluar pulmones es la radiografía convencional. Entonces, ante cualquier problema respiratorio se hace primero la radiografía, tal como se les ha dicho anteriormente. Entonces, acá estamos viendo una radiografía de pulmones, ¿no? Está magnificado, ¿no? Y estamos viendo acá el lóbulo superior derecho. Bien, entonces acá hay cuando hablemos, vamos a decir así, ¿no? Una radiopacidad con patrón alveolar. La clase anterior hablábamos de radiopacidad con patrón intersticial porque veíamos puntos y rayas y puntos. Acá estamos viendo más denso, porque la infección es de los alveolos. Entonces, estamos viendo una radiopacidad algodonosa, como decíamos. Y por acá se insinúa, miren, el broncograma aéreo. Este es un broncograma aéreo, ¿no? Acá también. Y el alveolograma el alveolograma es algunos alveolos
que no se han comprometido, que no se han infectado, algunos alvéolos que no se han infectado. Entonces, como no están infectados, se van a ver como pequeñas radiolucencias, pequeñas así, imágenes radiolúcidas. A eso se llama alveolograma. Entonces ya sabemos, broncograma aéreo y alveolograma. ¿Ya? Esta es la cisura menor también, ¿no? Puede haber también neumonía lobar o lobar, ¿no? Neumonía lobar. Por ejemplo, acá estamos viendo una radiopacidad con patrón alveolar en la base derecha. Hay las neumonías que se llaman neumonía redonda, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y hacemos la radiografía lateral y vemos que la imagen está en la base posterior. Les repito que es importante hacer las dos incidencias para determinar en profundidad dónde se ubica la lesión, ¿no? Acá estamos en la base derecha y acá estamos viendo en la base posterior derecha esta lesión. Si lo hiciéramos solo en una incidencia veríamos que está acá, pero después no vemos pues dónde está la lesión, ¿no? En qué segmento está la lesión. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una mujer de 55 años con síndrome febril, expectoración purulenta, dolor pleurítico derecho y disnea, ¿no? Se le hace una radiografía y vemos esta opacidad, miren. Esta es una radiopacidad con patrón alveolar. Ya saben que tienen que decir con patrón alveolar, ¿no? Entonces, las lesiones que tienen patrón alveolar generalmente son agudos. Casi siempre son agudos. Las lesiones que tienen patrón intersticial casi siempre son crónicos. Entonces acá tenemos una lesión, ¿no? Una opaca, radiopaca, con patrón alveolar. Entonces tenemos que ver, pues, tenemos que pensar en la posibilidad de una neumonía, ¿no? Diremos, la mayoría de las veces que veamos así lesiones con patrón alveolar, ¿no? Vamos a encontrar, o al revés, casi siempre se va a encontrar broncograma aéreo. Sin embargo, hay algunos casos en los que no se va a ver broncograma aéreo, pero igual sigue siendo una neumonía. Acá otra imagen, en este caso es en una tomografía. Varón de 54 años con fiebre, expectoración mucopurulenta y disnea, ¿no? Esta es una tomografía corte axial, ventana parenquimal. Ventana parenquimal. Estamos viendo una lesión hiperdensa. Podemos decir también una radiopacidad en la base posterior del lado derecho. Miren cómo se delimita el broncograma aéreo. Y que muestra broncograma aéreo, ¿no? Esto es una neumonía segmentaria, ¿no? Debe estar en el segmento 8 y 9 de la base derecha, ¿no? Entonces, esto es una neumonía segmentaria. Miren cómo se ve el broncograma aéreo, ¿ya? Lo mismo acá, varón de 54 años con fiebre, expectoración purulenta y disnea, ¿no? En esta radiografía se ve esta radiopacidad que tiene patrón alveolar, ¿no? Acá en esta tomografía corte axial, ventana parenquimal, vemos, ¿no? Estas hiperdensidades que tienen patrón alveolar, ¿no? Algunos con broncograma aéreo, ¿no? Corresponde pues a las neumonías, ¿no? Y en este caso, además, con derrame pleural. Lo mismo acá, ¿no? Patrón alveolar segmentario. En este es un segmento, ¿no? Segmento 4 y 5, diría yo, ¿no? En estas dos radiografías estamos viendo una opacidad que tiene patrón alveolar. Pero miren cómo se insinúa acá el broncograma aéreo. Acá también el broncograma aéreo, ¿no? Entonces, esto es una neumonía. Lo mismo acá, ¿no? Neumonía en el lóbulo superior derecho y segmentario, ¿no?
En esta radiografía estamos viendo esta radiopacidad que tiene patrón alveolar y que tiene broncograma aéreo, miren. Y en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinales, porque se ven vas mediastinos. Sin embargo, también se ve pulmón que tiene una hiperdensidad, ¿no? Que tiene patrón alveolar y que tiene además broncograma aéreo, ¿no? Es una neumonía, ¿no? Las neumonías también pueden ser bilaterales, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una radiopacidad con patrón alveolar, otra radiopacidad con patrón alveolar, ¿no? Bilateral, ¿no? Con broncograma aéreo, neumonía bilateral. Cuando hay patrón alveolar difuso, es decir, lo que hemos visto son patrones alveolares o lesiones alveolares localizados, o segmentarios o lobares. Pero también pueden haber patrón alveolar difuso. Por ejemplo, el ejemplo más típico es la bronconeumonía. Puede haber neumonía por hongos, tromboembolismo pulmonar, carcinoma células alveolares, aspiración y algunas metástasis, ¿no? El ejemplo típico es la bronconeumonía. Acá, por ejemplo, son radiopacidades, ¿no? Con patrón alveolar multifocales que comprometen también los bronquios. Entonces hablamos de bronconeumonía. Por ejemplo, acá, ¿no? Radiopacidades que tienen patrón alveolar y que son peribronquiales también. Peribronquiales, bilaterales, o sea, son difusos, corresponde a la bronconeumonía. Cuando veamos así imágenes de este tipo, vamos a pensar en bronconeumonía. Otras imágenes de bronconeumonía, estos son los más típicos. En esta radiografía de pulmones estamos viendo esta radiopacidad que tiene patrón alveolar. Acá también difuso, ¿no? Varios focos de patrón alveolar. En esta tomografía corteaxial, ventana parénquima, también miren un foco, otro foco, varios focos de lesión alveolar, ¿no? Que corresponde a una bronconeumonía. Lo mismo acá. Miren acá, ¿no? Son radiopacidades heterogéneas, ¿no? Difusas, tiene varios focos que corresponden pues a una bronconeumonía, ¿no? Difusas y con compromiso peribronquial. También hay otro patrón alveolar generalizado, bilateral. El ejemplo típico es el edema pulmonar, el edema agudo de pulmón. También puede ser el síndrome de membrana hialina, el carcinoma de células alveolares, por ejemplo, linfoma. Ejemplo, acá mire esto, ¿no? Las imágenes de ala de mariposa, el edema agudo de pulmón. Miren, hay lesiones alveolares, alveolo-intersticiales. Acá hay una radiopacidad con patrón alveolar, ¿no? Difuso y algunas áreas intersticiales en ambos pulmones que tienen la característica de las alas de mariposa, ¿no? En este caso es un edema pulmonar agudo, ¿no? Que presenta la imagen de ala de mariposa por falla ventricular izquierda, ¿no? Acá mostramos la imagen, la ala de mariposa, acá el ala de mariposa que corresponde al edema agudo del pulmón. Otra imagen de ala de mariposa, ala de mariposa. Vamos a pasar a otro patrón, al patrón atelectásico. Patrón atelectásico. ¿Qué significa el patrón atelectásico o la atelectasia? La atelectasia es un colapso completo o parcial del pulmón. La atelectasia es un colapso completo o parcial del pulmón. Hay disminución del gas hay disminución del gas dentro del pulmón con reducción del volumen pulmonar. Hay disminución del gas dentro del pulmón con reducción del volumen pulmonar. Colapso
¿no? Igual atelectasia. ¿Cuáles son las causas, no? Pueden ser varias las causas, ¿no? Por tumor, por inflamaciones, ¿no? Por obstrucción de pequeñas vías respiratorias, tapones de moco, inflamatorios, entre otros. ¿Cuáles son los signos radiográficos? En una atelectasia puede haber signos directos o signos indirectos. Signos directos, desplazamiento de las fisuras interlobares. O sea, las fisuras interlobares están desplazados, es decir, están retraídos, están jalados. Hay agrupamiento de vasos y bronquios. Como están traccionados, lógicamente hay agrupamiento de estos vasos. Signos indirectos, aumento local de la opacidad, elevación del hemidiafragma, no es que está jalando todo el pulmón, está retrayéndose, entonces hay elevación del hemidiafragma, hay desplazamiento, o sea, retracción del mediastino, hay hiperinsulación compensadora del pulmón contralateral, ¿no? Como este pulmón no funciona, el pulmón opuesto se hace enfisematoso. Hay desplazamiento de los cilios, es decir, tracción, y hay aproximación de los espacios intercostales. Los espacios intercostales se disminuyen en comparación al otro lado. Tipos de atelectasia, puede haber atelectasia completa, es secundaria a una obstrucción completa de un bronquio principal, produce aumento de la opacidad del pulmón atelectasiado, ¿no? Atelectasia completa. Miren ustedes, jóvenes, esta es una radiopacidad, ¿no? Acá también otra radiopacidad. Seguramente la lesión está en el bronquio tronco. ¿Por qué se produce la atelectasia? La atelectasia se produce porque el bronquio del lóbulo o segmento correspondiente se tapa. Puede ser por una lesión dentro del bronquio intraluminal o puede ser una lesión extraluminal, o sea, fuera del bronquio, adyacente. Si está intraluminal, tapa la permeabilidad del bronquio, no deja que entre ni salga aire, entonces ese pulmón se colapsa. Y si es una lesión que está fuera, extraluminal del bronquio, entonces es una lesión que presiona, que machuca el bronquio, haciendo lo mismo, ¿no? Entonces acá vemos cómo este pulmón, ¿no? Está atelectasiado. Miren, la silueta del corazón está siendo desplazado, está siendo jalado. Acá todavía se ve mejor. Miren ustedes este pulmón y esta tráquea. Miren cómo están siendo desplazados, están retrayéndose al lado derecho, ¿no? Entonces acá hay una atelectasia completa en este lado del pulmón izquierdo y en este lado del pulmón derecho. Atelectasia incompleta o lobar, ¿no? O sea, la atelectasia puede ser incompleta o lobar, ¿no? En ese caso, el bronquio que se compromete, pues es de un lóbulo nada más, ¿no? Ausencia de aire en el lóbulo afectado con opacidad de dicho lóbulo, ¿no? Desplazamiento de las fisuras, del mediastino y el ilio hacia el área colapsada, hiperinsuflación de los lóbulos restantes. Vamos a ver la atelectasia de algunos lóbulos, ¿no? Por ejemplo, el signo de S de Golden. El signo de S de Golden se produce cuando hay atelectasia del lóbulo superior derecho. Cuando la atelectasia es debida a una masa central, acá iliar, la cisura menor se retrae, se retrae. Esta cisura menor es así, ¿no? Acá está siendo retraída, ¿no? Formando una concavidad superior y una convexidad inferior. A eso se llama el signo de Golden, que se presenta en la atelectasia del lóbulo superior derecho. Atelectasia del lóbulo superior derecho, el signo de la S de Golden. ¿Ya? Acá también. Esto es una radiografía lateral. En una frontal se ve la S de Golden.
La telectasia del lóbulo medio derecho, la cisura menor y la mitad inferior de la cisura mayor se aproximan. Hay colapso en forma triangular hacia el borde derecho del corazón. Acá, este esquema, este dibujo, sirve para explicar la telectasia del lóbulo medio. Miren ustedes, este pulmón derecho, pulmón izquierdo, acá estamos viendo una radiopacidad. Claro, no tiene tanta fuerza porque es solo de un lóbulo para retraer todo el pulmón, pero las estructuras adyacentes sí lo pueden retraer. Y también acá, ¿no? En una radiografía lateral, ¿no? Vamos a ver una radiopacidad así, densa, en el lóbulo medio derecho. Entonces, cuando veamos eso, estas lesiones, diremos pues que es una telectasia del lóbulo medio derecho. Acá, ¿no? Miren ustedes esta radiopacidad densa con patrón alveolar. La telectasia también tiene patrón alveolar, por si acaso, la telectasia tiene patrón alveolar, se va a ver así radiopaco. Y acá también, miren esta radiopacidad densa. Y ahora la telectasia del lóbulo inferior derecho. El lóbulo inferior derecho se retrae posteromedial e inferiormente. Al colapsarse, el lóbulo inferior derecho forma una opacidad triangular que oblitera a la arteria pulmonar interlobar derecha y al hemidiafragma ipsilateral, pudiendo llegar a formar una masa paraespinal derecha que se proyecta por detrás de la aurícula derecha, ¿no? En la proyección lateral, el lóbulo inferior derecho colapsado oblitera el tercio posterior del hemidiafragma derecho y puede verse como un tenue aumento de densidad triangular con el ápice dirigido al ilio y la base sobre el hemidiafragma derecho y el seno postdiafragmático posterior. Pero veamos la imagen. Esta es una telectasia del lóbulo inferior derecho. Miren ustedes, este es el lóbulo inferior derecho. En una radiografía lateral derecha vamos a ver esta radiopacidad. Entonces estamos viendo que está comprometiendo el lóbulo inferior derecho. Acá, el lóbulo inferior derecho, miren, es una radiopacidad densa, ¿no? Atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Estamos describiendo las atelectasias lobares. En este caso, el lóbulo superior izquierdo. Puede ser casi imperceptible en la radiografía de tórax. A veces no se puede delimitar bien. Se observa un incremento sutil de la densidad sobre el hemitórax izquierdo, más marcado arriba y menos en la base, ¿no? Conocido como pitching, signo del velo. La proyección lateral es crucial para diagnosticarlo. El desplazamiento anterior de la cisura mayor es el hallazgo más frecuente. La cisura se desplaza más anterior y medialmente hasta observarse como una banda densa retroesternal, paralela a la pared torácica anterior, ¿no? Que se confunde fácilmente con un engrosamiento pleural. Debido al gran volumen del lóbulo superior izquierdo, los cambios ciliares, ¿no? Disminución del tamaño y ascenso y el desplazamiento de la tráquea son reconocibles. ¿Sabe? Este es el signo del velo de Wilson, o el signo de velo, ¿no? Miren ustedes una radiopacidad medio difusa, de bordes también difusos, que corresponde a una telectasia del lóbulo superior izquierdo. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Los hallazgos son aumento de densidad retrocardíaca, obliteración de los vasos del lóbulo inferior izquierdo y del hemidiafragma izquierdo, desplazamiento caudal del ilio izquierdo, desviación mediastínica que puede causar obliteración parcial del arco aórtico. La cisura mayor izquierda puede adoptar una disposición paralela al borde cardíaco izquierdo y el colapso completo del lóbulo puede simular una masa paraespinal izquierda. Acá estamos viendo, miren en este esquema. Les he puesto esquemas para que ustedes entiendan. Miren, una radiopacidad retrocardíaca en esta posición está diciendo que se trata de una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. ¿Ven?
está en el espacio retrocardíaco, prácticamente acá. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. ¿Ya? Es un poquito difícil su definición. También hay las atelectasias lineales o en placas, ¿no? O sea, cuando la obstrucción del bronquio es subsegmentaria, ¿no? O sea, son pequeños bronquios que se han obstruido bien por presencia de moco, ¿no? Generalmente por presencia de moco, ¿no? Vamos a ver como opacidades lineales de 1 a 3 milímetros de espesor y de 4 a 10 centímetros de longitud, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Situadas en zonas mediales e inferiores. Acá también, miren. Mayormente horizontales, ¿no? Se asocian a bronquios permeables y no respetan los límites segmentarios. Entonces, esos son atelectasias laminares, o de en línea o en placa. Vamos a pasar ahora al patrón pleural. Vamos a pasar al patrón pleural. Bueno, ustedes saben más que yo, porque hace poco han pasado sus estudios de anatomía, ¿no? Que existe una pleura, ¿no? En el tórax, en los pulmones, hay una pleura parietal, una pleura visceral y el espacio pleural. Primero, cuando esta pleura se compromete, se inflama, entonces hablamos de patrón pleural, por ejemplo. Cuando se llena de agua es derrame pleural, cuando se llena de aire es neumotórax, y cuando se llena de aire y agua se llama hidroneumotórax. Primero vemos derrame pleural, o sea, el espacio pleural lleno de agua. Por ejemplo, acá. Estamos viendo, ¿no? En este pulmón derecho está normal, el pulmón izquierdo está normal, y estamos viendo, miren, este ángulo, esta curva que se llama la curva de Damasó y que está obturando la base prácticamente del pulmón izquierdo. Esta curva de Damasó me está diciendo que aquí hay un derrame pleural típico, ¿no? Solamente un derrame pleural acá también, ¿no? Lógico, acá son derrames pleurales más grandes, ¿no? Por ejemplo, acá es el derrame, en la curva de Damasó, estamos viendo esta radiopacidad. El agua siempre es radiopaco. Ojo, el agua es radiopaco, entonces vamos a ver, ¿no? Todo este pulmón comprometido lleno de agua. Si queremos confirmar, ¿qué le hacemos? Le ponemos la ecografía, ¿no? El transductor acá y podemos delimitar, ¿no? Si es agua o si es sólido, ¿no? Si es derrame o si es una masa sólida. Acá estamos viendo una tomografía corteaxial, ¿no? Ventana mediastinal, porque estamos viendo mediastino y no tanto pulmones, pero estamos viendo esta lesión, miren, isodensa, que compromete la base del pulmón izquierdo, ¿no? Y si le ponemos, si le aplicamos el ROI para medir densidad, lógicamente el tomógrafo nos va a decir que esto es agua, ¿no? Entonces confirmamos que es derrame pleural, ¿no? Acá también, miren, esta radiopacidad amplia con curva de Damasó que compromete prácticamente las dos bases pulmonares que corresponde a derrame pleural severo y lateral. Acá también, una radiopacidad amplia, ¿no? Lo mismo acá en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal, ¿no? Miren, hace un momento cuando hablamos de patrón atelectásico vimos estas imágenes parecidas. Pero cuando hablamos de patrón atelectásico les dije de que son radiopacidades con atelectasia total que retraen, que jalan la tráquea, que jala el mediastino. ¿Entiendes? Eso es, así funciona la atelectasia. Pero cuando hay derrame pleural masivo, como en este caso, no jala, más bien empuja, desplaza. Porque para que se llene todo el espacio pulmonar, pleural pulmonar, necesita por lo menos 3 litros de líquido, ¿no? Más o menos. Entonces eso pesa y al pesar desplaza, empuja el mediastino.
Una opacidad así de este tipo que empuja, que desplaza el mediastino es un derrame pleural masivo. Si retrae, ¿no? Sería una atelectasia, ¿no? Acá en este pulmón, miren, en esta tomografía cortexial, miren este contenido isodenso que corresponde a agua, a derrame pleural, cómo desplaza el mediastino, o sea, el peso mismo de este contenido líquido desplaza el mediastino. Es un derrame pleural masivo. Acá también, esta es una radiografía de tórax, ¿no? Miren esta radiopacidad, cómo desplaza el mediastino. Miren la tráquea y el bronquio tronco izquierdo también desplazado al lado izquierdo. Lo mismo acá, miren esta es la curva de Damasó. Si no es mucho líquido, si no es líquido excesivo, pleural, no va a desplazar mediastino, porque no va a tener tanta fuerza para empujar, ¿no? Pero sí podemos ver esto, ¿no? La curva de Damasó. Acá también, ¿no? La curva de Damasó, derrame pleural. Bueno, cuando se llena aire, se llama neumotórax. También se puede llenar aire en el espacio pleural. Generalmente es por tuberculosis, ¿no? Que se da el derrame pleural. En el neumotórax puede ser por tuberculosis o también por alguna anomalía congénita. Miren ustedes, van a tener que afinar bien la vista, ¿no? Esta es una radiografía de tórax. Si afinan la vista bien, van a ver acá una línea que está bajando, ¿no? Esta es la pleura visceral y acá está la pleura parietal. En este espacio no hay pulmón, lo que hay es aire, ¿no? Entonces estamos confirmando que acá hay un neumotórax. En esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal, porque estamos viendo parenquima, miren ustedes, esto es aire nada más. En cambio acá hay pulmón, porque tiene el dibujo pulmonar, la trama broncointersticial y vascular. Entonces acá estamos hablando de neumotórax. Lo mismo acá. Miren, acá hay parénquima pulmonar, pero acá no hay parénquima pulmonar. Todo es aire, ¿no? Puede ser una cirugía extensa de tórax, de pulmones, ¿no? Acá también, miren ustedes en esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal, estamos viendo el pulmón izquierdo, miren, chico sí es cierto, pero sin lesión. Esto es dibujo broncovascular. Pero en el pulmón derecho no hay, miren, no hay pulmón. Todo es aire nada más. Lo mismo acá, en esta radiografía de tórax frontal. Miren, estamos viendo acá aire y este pulmón está colapsado, miren, está contraído, miren acá. Este es el muñón pulmonar. Y el resto del espacio pleural está lleno de aire. Acá no hay nada porque el parénquima pulmonar está indemne acá. En esta tomografía corteaxial también estamos viendo lo mismo. Miren, este es el parénquima pulmonar y este es aire. Este es aire. A ver, hidroneumotórax, cuando tiene de los dos. Hidroneumotórax cuando tiene de los dos, cuando tiene aire y cuando tiene agua. Acá, por ejemplo, miren ustedes, este es un pulmón normal, pero estamos viendo en este pulmón derecho que acá hay un nivel, o sea, de acá para abajo es agua. Y también tiene aire, y este es el pulmón que está colapsado. Cuando entra excesiva cantidad de aire al espacio pleural, el pulmón de ese lado se colapsa, pues se contrae por la fuerza que ejerce la presión del aire que está entrando. ¿Ya? Entonces acá cuando vemos de los dos hablamos de hidroneumotórax. Acá también, miren ustedes, pulmón derecho normal, pulmón izquierdo con aire, el pulmoncito colapsado y un nivel hidroaéreo, ¿no? Hidroneumotórax. Lo mismo acá, pulmoncito colapsado, vemos acá aire, vemos agua, el agua siempre hace nivel hidroaéreo, entonces hidroneumotórax también.
Igual acá. Miren acá, ¿no? Esta es una tomografía corteaxial. Miren este pulmón que está colapsándose. Acá hay agua y también aire, miren. Hidroneumotor, lo mismo acá en esta radiografía de pulmones. Un nivel por el agua que hay y acá hay aire, ¿no? Hidroneumotor. Tumores de la pleura, ya casi para terminar. Como hablamos de patrón pleural, diremos algunas cosas de la pleura. Los tumores de la pleura. La pleura tiene tumores primitivos o secundarios. Los cánceres metastásicos más frecuentes de la pleura provienen del pulmón y de la glándula mamaria. Además de otros sitios del cuerpo pueden afectar la cavidad pleural. Los principales son los carcinomas ováricos. Los tumores benignos son raros. El más conocido es el tumor de pleura benigno, el mesotelioma, que puede malignizarse. Acá, ¿no? Tumor fibroso solitario de la pleura, ¿no? Asociado a síndrome paraneoplásico. Miren, jóvenes, esta es una tomografía, ¿no? Con reconstrucción coronal, o sea, frontal. Miren, estamos viendo en este lóbulo superior derecho, miren esta amplia masa, ¿no? Expansiva, heterogénea. Y acá también, pero no se define muy bien, ¿no? Acá también hay una masa en esta tomografía cortexial. Acá sí es más evidente, miren, es un tumor fibroso solitario, ¿no? Miren esta gran masa sólida, ¿no? Está en el pulmón, inclusive que se está vascularizado. Miren, a la aplicación del contraste aparecen los vasos. Y en esta reconstrucción sagital y en esta reconstrucción coronal, miren esta masa. Es una masa extensa, ¿no? Es un tumor fibroso asociado a síndrome paraneoplásico. El mesotelioma maligno, acá en la base se insinúa algo, pero se ve mejor acá, miren. En esta tomografía de reconstrucción, esta es una tomografía de reconstrucción sagital, miren esta lesión amplia, que inicia en la pleura, ¿no? Que es un mesotelioma maligno de la pleura. Bueno, jóvenes, esa es la, la práctica, la exposición que les tenía preparado. Bueno, Gracias, doctor. ¿Se fue el doctor, creo? Sí, se fue. ¿Y ahora qué siguen las exposiciones? Sí. Doctor, buenas noches. Gracias por la práctica. Continuamos con los seminarios en todo caso. empezamos los seminarios